Artista multimedia, pionera en España y a nivel internacional por su trayectoria en el ámbito de las nuevas tecnologías desde los años 70 hasta la actualidad. Más de 4 décadas de investigación le han llevado actualmente a atender procesos de marginalidad, exclusión y precariedad a nivel global, recorriendo el continente asiático. Otro de sus campos es la arqueología industrial, con especial interés sobre la decadencia y destrucción de empresas punteras del siglo XX. La artista bilbaína Marisa González lucha incansablemente por visibilizar a las mujeres en el arte y todo lo relacionado con el universo feminista. Muchas gracias, Marisa, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a empezar con un cuestionario breve para saber datos biográficos sobre tu persona. Perfecto. Feminista, perseverante, luchadora nata, combativa. ¿Realmente así te vemos? ¿Así se corresponde con la realidad? Creo que sí. Desde muy joven, desde muy niña, quizás porque viví en mi infancia en Bilbao el machismo de la sociedad y de la familia que me rodeaba, con lo cual despertó en mí esa necesidad de, como mujer, ser independiente, y defender los derechos de estas otras mujeres que no han tenido la oportunidad que yo he tenido de poder desarrollarme como ser individual y como persona mujer. ¿Por qué tanto interés en recorrer el continente asiático, que lo has recorrido, valga la redundancia, de cabo a rabo? Sí. Con mi marido, que es un viajero empedernido, el programa, yo estoy siempre trabajando en el estudio, no me da tiempo a hacer la maleta en el último momento, y él planifica los viajes, los estudia perfectamente, y él es el que ha ido programando. Él sabía de mi fascinación, pero él me los programa, con lo cual todo el mundo me dice, yo quiero un marido como el tuyo, ¿no? Que encima me programa los viajes y me ayuda a desarrollar los proyectos. Estos viajes de Asia, para mí Asia es un continente mágico, tan ajeno a nuestras culturas por la religión, por las costumbres, que me fascinó desde el primer momento. Luego la mujer está bastante sometida, con lo cual el destacar y poner mi granito de arena para denunciar ese sometimiento, y por otro lado la belleza. Entonces combino en mis vídeos, sobre todo vídeos y fotografía, conjunto la denuncia con la belleza. En mi trabajo siempre, aunque fotografíe basura, desechos, reciclo objetos, siempre intento buscarle el lado bello. Formada en Chicago, si no hubieras estado en América, ¿tu trabajo discurriría por otros derroteros? Uy, bueno, eso fue fundamental y clave. Y difícil en aquel momento lanzarse. Yo hice Bellas Artes en Madrid, con lo cual cuando terminé la carrera, siempre lo digo, tenía clarísimo qué es lo que no quería hacer. No quería hacer nada de la enseñanza que yo había recibido, pero aún no sabía qué es lo que quería hacer. Pero sí tenía un objetivo: quiero entrar en el futuro, vivir el presente hacia el futuro, hacia el pasado no, por favor. El pasado ya lo he estudiado, lo he vivido, esa sociedad de Bilbao, soy de Bilbao, anquilosada y clasista, y dije, bueno, pues nos vamos a Estados Unidos, y me fui con Germán a hacer un máster los dos. Sí. Y allí al Art Institute de Chicago, el sitio más de vanguardia, y bueno, aquello fue una experiencia impresionante. O sea, yo no hubiera para nada avanzado. Cuando volví de Chicago hice mi primera exposición en Bilbao, en mi ciudad, y vinieron los profesores que me habían dado clases 10 años antes, y se quedaron alucinados. Decían, jamás en toda una trayectoria profesional hubieras podido desarrollar todo lo que has desarrollado en estos 7 años que había dejado España, o sea, para ir a Estados Unidos. Dice, el salto cualitativo había sido impresionante. Y lo veremos dentro de un rato en esos proyectos. Una mujer que siempre protesta, ¿de qué está satisfecha? Uy, de todo, de la vida.
de la vida, de las posibilidades, del contexto, crítica, por supuesto, crítica con la política, crítica con las injusticias, crítica, y creo que hay que ser crítico si vives en el momento actual, en el presente. Y para avanzar, además. Y para avanzar, efectivamente, todos los grandes logros de la humanidad se han conseguido con protestas previas y reivindicaciones previas. El individuo, además, poco puede hacer si no lo hace en conjunto, en grupo. Por eso soy militante, no de partidos políticos, sí de asociaciones. He sido en diferentes etapas, y ahora en este caso de la Asociación Feminista de Mujeres en las Artes Visuales. Solas poco podemos conseguir, y sin embargo en grupo podemos ser observatorio y analizar las injusticias y darlas a conocer, y somos más portavoz, puesto que se nos escucha más y se nos atiende más cuando vamos respaldadas por un grupo de 400, como somos nosotras. Pues esas injusticias sociales, esos problemas que se quedan reflejados en este arte que pasamos a analizar. Con proyectos muy emblemáticos en tu trayectoria. Ahora mismo tenemos en pantalla esta gran instalación Fast Station, una instalación que viene muy de atrás, pero que la reactualizas ahora, en la que se habla de un problema tan actual como es la crisis. Sí, esto es una convocatoria que hice yo ya había hecho Fax Art en el Art Institute de Chicago. Bueno, eres una pionera, todo sí, hay que decirlo, sí. En el uso de las nuevas tecnologías que después traes aquí a claro, España. En los años 70 allí ya me decía la profesora, manda un fax a España. Y yo, pero en España, ¿quién va a tener fax en los años 70? Pero en el 93 ya hice una estación fax en el Círculo de Bellas Artes con los alumnos del taller de arte actual que yo había dirigido. El tema era la crisis, y hice una convocatoria internacional para que me enviaran imágenes en tiempo real, porque el fax ha sido el precursor de Internet, porque permite transmitir imágenes y textos en tiempo real. Y hicimos esa convocatoria en universidades, centros de arte, amigos fuera, en otros centros, y me enviaban esas imágenes. Y hicimos un espacio receptor, que ese es el círculo que hice con mis amigos del taller, para, mediante un fax colgando en vertical, van entrando las entradas de las imágenes que nos iban enviando, con lo cual era un espacio transmisor y receptor. Que se ha convertido en estos momentos el CEGAC en precisamente lo mismo, entonces toda la gente puede enviar evidentemente a los que estén conectados, ¿no? Claro, claro. Hemos puesto una estación fax también en el museo, en directo, para que participen el que quiera, los visitantes, los estudiantes, para que participen. Esta exposición que ahora presentas aquí no se ve como una retrospectiva, ¿no? Porque faltan trabajos tan importantes como transgénicos. Sí, es que cuando comisariamos esta exposición, a pesar de que se hizo en Tabacalera por primera vez el año pasado, el 2015, con la comisaria estuvimos trabajando en la selección de los proyectos y se clasificaron en 3 grupos. El primer grupo, Nuevas Tecnologías y Feminismos, de los años 70, mi obra de los años 70. El segundo grupo, Arqueología Industrial. Y el tercer grupo, Postcolonial. Y si te parece, hablamos de esos grupos, porque los de tendencia feminista, habría que resaltar esos trabajos relacionados con las muñecas, como emblema de las fantasías masculinas, pero como emblema de la feminidad disponible y al mismo tiempo sometida. Sí, efectivamente, en Chicago, cuando yo iba a hacer fotografías, me metía por el barrio negro, que todo el mundo, qué osada, ¿no? Porque bueno, la población de Chicago mayoritariamente es de color, y yo me iba ahí a hacer fotos, y quizás algunos decían inconsciente, y encontré en un vertedero una muñeca tirada ya. La muñeca la estamos viendo ahora, y le tomé fotografías
y después las manipulé en la primera fotocopiadora color del mundo, que estaba en el Art Institute de Chicago, recién inventada. La llevaron a la Escuela de Arte en el año 70 y yo llegué a Chicago el año 71, con lo cual fue pionera de nuevo con esta nueva máquina. Y allí metía la imagen de esta niña y reproduje una violación allí mismo in situ, fotográficamente, y luego la he manipulado y la he ampliado y he sacado el tema de la violación en los años 70, cosa que ahora es un tema muy vigente. Sí. y yo ya lo toqué en los años 70, por eso he sido precursora no solo en la utilización de las tecnologías, sino a veces también en temáticas. En la temática y en la ambientación, por ejemplo, estas imágenes que tenemos, proponías que el espectador participase de esas imágenes, o sea, ambientando esas series fotográficas. Sí, estas series fotográficas que hemos visto mediante esta máquina, Thermofax, que es una máquina de los años 70, que ya en los años 70 estaba ya rechazada en la Corcoran School of Art en Washington, la saqué de los sótanos, esa estaba ya, y fotocopia mediante transparencias, papel transparente de alto contraste, que a mí me interesaba muchísimo, porque me interesaba para dar mis fotografías que yo había retratado a mis compañeras de estudios y a mi profesora Mary Beth Edelson, les había retratado en situaciones de violencia. Estas situaciones sobre la mujer, que habían sido generadas porque había leído un artículo como las mujeres chilenas con la dictadura militar de Pinochet sufrían en las cárceles torturas totalmente, incluso hasta en sus órganos genitales, o sea, eran de tal violencia que yo leía esta noticia a mis compañeras en la Corcoran y les decía que representaran esas situaciones de miedo, de violencia, de pavor, y las retrataba, y con esas imágenes construí secuencias que les llamé, la primera instalación y exposición que hice allí se llamó La Descarga, como descargas eléctricas que sufrían, y ahora ha ido evolucionando con distintos formatos y sigue exponiéndose y sigue creciendo. Bueno, o el tema ha evolucionado porque en el 2012, el 2010 hasta el 14, también te vas a Asia y entre Filipinas y Hong Kong retratas a esas mujeres que son maltratadas producto del acoso laboral e incluso sexual. Son esas mujeres que trabajan en el ámbito doméstico y que tú las caracterizas justo en su día de descanso con esas casitas por ella hechas de cartón. Por cierto, esa pieza estuvo en la Bienal de Venecia de la edición del año 2012, sí, porque yo había, en uno de mis múltiples viajes a Asia, Hong Kong, descubrí que los domingos la ciudad cambiaba radicalmente, pasaba de haber sido el resto de la semana una sociedad financiera, una ciudad financiera, la más rica de Asia, la que congrega a los principales bancos asiáticos como el HSBC, que es el Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Pues en este museo, aparte de en el resto de la ciudad, del centro de la ciudad, se asientan, invaden, colonizan el centro las mujeres emigrantes filipinas que trabajan en el servicio doméstico y que en su único día libre, para juntarse, para reunirse, porque trabajan aisladas, la mayoría en casas de chinos o de europeos, pero la mayoría en casa de chinos. Allí no se comunican porque no saben chino y los jefes no saben inglés. Viven totalmente incomunicadas, en condiciones, en algunos casos, casi de semiesclavitud. Se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche, trabajando todo el día, y por eso he hecho un documental de 1 hora, que se ha pasado también en versiones más cortas en diferentes festivales y que se pasó ayer en el CEGAC. Y allí cuentan, y tengo los testimonios de entrevistas a estas mujeres y nos cuentan su situación real. Con este tema me destapó tal interés sociológico que viajamos a Filipinas a entrevistar a los familiares
que se habían quedado en su ciudad de origen, para ver cómo lo vivían, para qué sentían, qué necesidad habían tenido. Y claro, me contaban, mi madre lleva en Hong Kong 24 años, mi padre me abandonó cuando yo tenía 2 años. Dice, esto es parte de la vida en Filipinas. Bueno, y cuando después la gente, las migrantes, les mandaban el dinero, pues que muchas veces no estaba destinado a fines sociales o económicos para ayudar a la familia, sino que los maridos los podían gastar en otros menesteres. Pues sí. Muy fuerte. Sí, muy fuerte, sí. Mientras la mujer está trabajando, sacrificada su vida, él se lo podía, pero esto además yo lo tengo de testimonio, dicho por ellas, ¿no? En Girls, decían, para decirlo suavemente, en chicas o en el juego. Pero bueno, no todos los hombres, había hombres que trabajaban de marineros, con lo cual los niños son generaciones criados por los abuelos. Pero, las abuelas sí, principalmente. Marisa, mi pregunta ahora viene, este tipo de arte, intentando transformar las estructuras sociales y económicas de un país, ¿ha surtido sus efectos en esta idea que viene ya de Joseph Beuys? Bueno, por ejemplo, me hablabas de la Bienal de Venecia. Fui invitada a la Bienal de Venecia por este proyecto, porque el curator, el comisario de toda la Bienal, el tema de ese año no quería que fuera una Bienal efectista, monumentalista, sino de a ras de tierra, a ras de suelo, se llamaba Common Ground. Y me invitó el propio comisario de la Bienal General, porque había visto en Londres este proyecto mío, y incluso en las primeras ruedas de prensa, cuando estaba elaborando el proyecto, la primera cita que hacía era la de mi trabajo, como por ejemplo una forma de invadir la ciudad y de diferentes usos de las ciudades dependiendo de los días, es el trabajo de Marisa González. Entonces, bueno, pues ahí me sentí muy reforzada y muy... porque ahora parece ser que hay más gente ya que está tocando el tema, pero era un tema que yo no entendía como no se había tratado antes, porque es un tema sociológico. Que clamaba al cielo. Sí, efectivamente, que reclamaba una denuncia. Entonces, en mi caso, también es un arte denuncia. Hasta en la época que no hemos tocado de las fábricas... Ahí vamos, sí, pero sí. Ahí vamos. Y los crónicos, que también me has preguntado por los muñecos, es verdad. Sí. Ahí vamos, pero de momento hacemos un paréntesis para escuchar a la comisaria de la muestra, Rocío de la Villa. Perfecto. Bueno, Marisa González es una artista pionera en España y también, en realidad, fuera de España, dentro del campo de las nuevas tecnologías. Ella realmente comenzó ya siendo estudiante en Bellas Artes, en Madrid. Se unió un poco al movimiento estudiantil en contra de la dictadura franquista y con otros compañeros organizó la exposición libre y permanente, en donde buscaron la complicidad de artistas contemporáneos que ya tenían galería, etcétera, ¿no?, para justamente protestar en contra de los medios de enseñanza en la entonces Escuela de Bellas Artes. Esto provoca que Marisa González sea una de las primeras artistas que va a Estados Unidos, ya no a París, sino a Estados Unidos, a prolongar sus estudios. Y allí, en Chicago, bueno, pues encuentra a una maestra también muy innovadora en ese momento, que es Sonia Sheridan, que acaba de implantar un programa de estudios que se llama Sistemas Generativos, y era un programa en el que, con nuevas tecnologías muy de la vida cotidiana, aunque entonces innovadoras, como la fotocopiadora y la fotocopiadora a color, que se acababa de inventar, bueno, pues toman materiales de la baja cultura, materiales de la calle, de los periódicos, de la cultura visual, para bueno, crear, ¿no?, siempre. Entonces, a partir de ese momento, para Marisa, las tecnologías serán siempre una herramienta. Ella va renovando su trabajo,
Bueno, pues luego con los primeros ordenadores, con programas para un trabajo plástico, después también el faxart, después también el netart, por supuesto el vídeo. Todas estas tecnologías, todos estos medios, bueno, están engarzados aquí. Sin embargo, al servicio de una hondísima preocupación social. El tema del feminismo, el tema de la arqueología del desmantelamiento de las industrias, el tema también de la crítica colonial, de nuevo las mujeres trabajadoras y las mujeres emigrantes, son algunos de los asuntos que se tratan en esta exposición. Muchísimas gracias a Rocío. Ha sido un lujo que la hayamos pillado porque ella ese día estaba muy atareada el día de la inauguración y ya se iba para Madrid, o sea que desde aquí se lo agradecemos. Rocío lo ha explicado fantástico y gracias a ella sintetizó la exposición en 3 grandes apartados, cosa que a mí me limitó porque, no me limitó, me benefició porque nos concretamos esos territorios, porque yo soy muy acumulativa, son 45 años de trabajo y tengo muchísimas otras obras que no están incluidas en la exposición, pero bueno, y eso que eran 2000 y pico metros, con lo cual hubiera necesitado, pues yo qué sé, 10.000 metros. Y bueno, yo creo que en general a todos los museos de arte contemporáneo que desde Marisa, desde el año 2010, están sacando la labor de muchas mujeres que la historiografía oficial no había recogido, como por ejemplo Carmen Lafón, Concha Jerez, Eulalia Grau o Eugenia Balcells. Sí. Son menos mal que están empezando a reconocerse nuestros trabajos y en muchos casos pioneras. No hemos sido mediáticas y no se nos ha atendido lo suficiente. Yo por eso quiero dar las gracias tanto al Ministerio de Cultura, que me dio la oportunidad de hacer la exposición en Tabacalera, a Begoña Torres, y al director del CEGAC de Santiago, que ha sido mi primera itinerancia. Espero que lo vea mucha gente y continúe la exposición rotando por España y bueno, y a donde la quieran llevar. Mostrando esos trabajos, bueno, capitales. Antes hablamos a nivel global, pero ahora si nos acercamos al local, hay un tema que te tocó profundamente como vasca, es la central nuclear de Lemóniz, pero también otras... Sí, estas imágenes, perdona, estas imágenes precisamente son de la central nuclear. Estas son las llaves de un armario cerrado, candado, con llaves de toda la central. Me lo abrieron, tuve la posibilidad de entrar porque estaban en proceso de desmantelamiento. La central no se puede destruir porque está a prueba de bombas, de terremotos. El continente, pero el contenido pude grabarlo y asistí durante 2 años, iba desde Madrid a Bilbao una vez al mes, procuraba ir en coche para cargar el coche de objetos, porque se iban a ir a la basura. Eran objetos que hoy forman parte de tu colección. Hoy forman parte de la instalación. Claro. De la instalación y de tu taller debe de estar lleno de elementos recopilados por ese trabajo de documentación archivística que también tienes mucho. Y en la exposición he traído bastantes piezas también. Y hay una instalación que nos apetece mucho tocar, es Luminarias, porque además en ellas también vemos los antiguos libros de familia, claro. En este caso del mundo empresarial. Sí, estas ha resultado ser la instalación estrella. Todo el mundo cuando la ve, además en este caso está al final de la exposición, de la visita, del recorrido, todo el mundo sale conmovido y fascinado, y de nuevo la presencia de la mujer. En los libros de familia estaba escrito la profesión de las mujeres y la de los maridos, pues el marido podía ser camionero, tornero, y ella siempre a sus labores, y en algún caso ponía a su sexo. Y fue un shock hasta que descubrimos que a su sexo quería decir las labores propias de su sexo. Y en las luminarias extracté memorias del Consejo de Administración
y rescaté las frases que la oligarquía vasca decía acerca de los movimientos fabriles, de las reivindicaciones de los obreros, la evolución. Aquí tenemos, por ejemplo, un montón de llaves. Estamos viendo cómo la central nuclear estaba totalmente vallada, totalmente tapiada, protegida de atentados. No se puso en marcha, con lo cual no está contaminada, pero vemos que está en un muro conteniendo el mar contenido, nunca vemos el mar siempre es abierto, en este caso está el mar tapiado y no llegó a funcionar la central porque hubo tantísimas paralizaciones, incluso hasta al terminar la construcción, por políticas por la ETA y por también los activistas ecologistas. Se unieron, en este caso, contra la construcción y la puesta en marcha de la central. Mataron incluso a algunos ingenieros. Entonces, después de tantos asesinatos y de tanta controversia, el gobierno vasco decidió paralizarla. Y yo pude entrar en el momento del desmantelamiento del interior, del contenido. No nos queda más tiempo, pero Marisa, has entrado en otras muchas más fábricas, Artiach, cárnicas, térmicas. La de Pan de Bilbao, que es de donde han salido las luminarias. Entonces, bueno, en definitiva, ya para terminar, cómo todas estas empresas como motor de cambio social, pero también para desvelar todas las desigualdades sociales, que nos falta mucho por hacer. Efectivamente, creo y tengo fe en que podemos cambiar la sociedad y debemos poner cada uno nuestro granito de arena con nuestros testimonios para lograrlo. Y desde aquí, pues a través del arte, cambiar la sociedad a través del arte, que se puede. Efectivamente, muchas gracias. Gracias a ti, Marisa, un lujo. Y gracias al museo por traerme y a todo el personal del museo, que ha sido maravilloso conmigo. Una gran acogida. Gracias. A ti. Volcada tanto en lo local como en los problemas que surgen en la aldea global, pionera en el uso de la primera fotocopiadora y las nuevas tecnologías. Analiza empresas emblemáticas escrutando el control, la seguridad, sus interioridades y documentos, siempre para mejorar el sistema productivo nacional. Posicionada a nivel ecologista y feminista, con su arte intenta mejorar las cuestiones más problemáticas para concienciarnos. Sus aportaciones son imprescindibles para comprender el arte actual en España, una muestra para reflexionar, pensar y valorar, la de Marisa González en el CEGAC.